Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a por la tercera y última jornada. Tengo no sé si el placer, el gusto, la emoción de presentarles a Mari Santos García Felguera. Ella durante muchos años fue profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense y allí tuve la suerte de ser alumna suya. Éramos igual de jóvenes que ahora, las dos, y ahora mismo ella es profesora titular en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuando vean su conferencia, no les voy a hablar de la cantidad de cosas que ha hecho, de exposiciones, de conferencias, artículos, etcétera, libros publicados. Cuando vean su conferencia entenderán de dónde me viene a mí la pasión por la fotografía y por esas rendijas que nos hemos ido colando también a la hora de presentar la historia de la pintura. Ella nos va a hablar de pintura y fotografía. Gracias. Muchas gracias, Ana. El placer fue y es mutuo. No solamente Ana ha sido alumna mía, sino muchas de las personas que trabajan en el museo lo han sido también. Y siempre he tenido una buena relación con el museo, he hecho cosas con ellos, cursos, conferencias, y es un gusto siempre volver a casa. Me siento como en casa. Y quiero darles las gracias a la UNED por una parte y al museo a todos los niveles por otra, por haberme invitado a participar en este curso, en el que tengo la grata sorpresa, y es de lo que estábamos hablando antes, de que sea un curso tan numeroso. Es muy raro que los cursos que se organizan al margen no al margen, pero en fin, fuera de la universidad, de los cursos reglados, tengan una cantidad de estudiantes tan grande como este. Así que muchas gracias por venir y es un placer tener un auditorio tan amplio y, por lo que estoy oyendo, tan entregado. Yo de lo que voy a hablar hoy es de fotografía y pintura de paisaje en la segunda mitad del siglo XIX, en los años en que vivió Pissarro. Pissarro nació en el año 1830, cuando todavía lo que se acabaría llamando fotografía estaba dando sus primeros pasos de diferente manera y en diferentes países. En ese momento no se hablaba todavía de fotografía, se hablaba de dibujos fotogénicos, se iba a hablar muy pronto de daguerrotipos, de calotipos, de positivos directos, de cosas muy diferentes. Y se muere en el año 1903, cuando la fotografía ya no es algo un poco de nigromantes, de gente que se mete en un laboratorio oscuro y tiene que manejar líquidos peligrosos y tiene que manejar cámaras grandes y pesadas, sino que es algo que está al alcance de un público muy amplio, es decir, ya no solo profesionales, sino también muchos aficionados que tienen cámaras ligeras, que no necesitan trípode, y que además no necesitan revelar ellos mismos. Pueden llevarlo a revelar a la tienda, por eso la publicidad de Kodak decía: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. Esto ya cuando Pissarro se muere, en el año 1903, ya se llevaba haciendo 20 años. La fotografía tuvo un papel muy importante a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX. Y hablo de la segunda mitad porque se presentó en el año 39, el daguerrotipo se presentó en el año 39, el calotipo en el 40, pero la verdadera presentación oficial se puede considerar que fue la exposición de Londres, la exposición del Palacio de Cristal del año 51, con apoyo de la reina Victoria y con muchas maneras también de hacer fotografías ya en ese momento. A partir de ahí se difundió enormemente. Lo que vamos a ver hoy es qué relaciones tuvieron la fotografía y la pintura. La fotografía
y la pintura de paisaje, fundamentalmente a lo largo de esos años. La fotografía nació como paisaje. Uno de los primeros ejemplares que consideramos fotográficos, aunque insisto en que entonces no se llamaba así, es La ventana de Grasse, que es lo que veía uno de los inventores, Niepce, desde su casa en su pueblo. Eso fue lo primero que él captó desde su ventana. Algo que ya llevaban haciendo los pintores bastante tiempo. Yo he cogido un ejemplo de la exposición de pintura al aire libre, una de esas joyitas que había en la exposición de pintura al aire libre y que yo creo que todos querríamos tener en casa. Lo pongo para que se vea que la idea es la misma, asomarse por la ventana y mirar. Se asoma el pintor y mira, y se asoma el fotógrafo y mira de la misma manera. Si tomamos otro ejemplo temprano, uno de los primeros daguerrotipos que hizo Daguerre, el Boulevard del Temple, tenemos también lo que él veía desde la ventana de su estudio, lo mismo que en el caso de Valenciennes. Estos procedimientos, y no les voy a aburrir mucho con técnicas, pero sí me parece importante dejar clara una cosa al principio. Los dos primeros procedimientos que se pusieron en marcha, el daguerrotipo, que es una imagen hecha sobre una placa metálica, una placa de cobre plateado, normalmente pequeño. El daguerrotipo tiene las características que pueden ver aquí. Está ampliado monstruosamente, como casi todo lo que vamos a ver, pero pueden ver que tiene unas características de nitidez, de claridad, de precisión, de líneas perfectamente marcadas, y que eso hizo que se especializara en retratos. Aunque los primeros daguerrotipos que tenemos son daguerrotipos de vistas, de edificios, paisajes, etcétera, se especializó muy pronto en retratos, y lo que más queda son retratos. Mientras que el otro procedimiento temprano, el calotipo o talbotipo, que es en papel, un negativo en papel y un positivo en papel, tiene, precisamente por eso, por estar hecho en un negativo de papel y en un positivo de papel, tiene menos nitidez, como pueden ver, tiene un aspecto más pictórico, tiene un aspecto más parecido al dibujo, más parecido a una sanguina o más parecido a un grabado, a una litografía o a cualquier tipo de grabado. De hecho, se le llamó calotipo, además de talbotipo. Talbotipo viene de su inventor, de Talbot, igual que daguerrotipo viene de su inventor, de Daguerre. Se le llamó calotipo por kalos en griego. Es una imagen que les parecía bella y por eso le llamaron también calotipo. Es decir, que se produjo esa especialización y, insisto, aunque los primeros daguerrotipos fueron escénicos, enseguida quien tomó a su cargo la representación de paisajes, monumentos, etcétera, fue el calotipo. Y ese aspecto pictórico que tiene, ese aspecto de dibujo o de grabado, hizo que las primeras críticas que se hicieron, y que además las escribió una mujer, Elizabeth Rigby, en los años 40, relacionaran estas imágenes con la pintura y con los grabados, y las relacionaran sobre todo con Rembrandt. El juego de las luces y sombras se relacionó con Rembrandt, y a partir de estos momentos es muy habitual en la fotografía hablar del efecto Rembrandt, de la iluminación Rembrandt. Es uno de los puntos recurrentes. Estos procedimientos les vinieron muy bien a personas que querían pintar o que querían dibujar y no tenían grandes habilidades. Ya saben que el dibujo formaba parte de la formación de las personas de una determinada clase social, en esta época todavía, y había personas, viajeros, que llevaban sus cuadernos y que hacían dibujos. Fox Talbot dibujaba, como pueden ver, en la parte alta, horriblemente, el dibujo lo podía haber hecho yo perfectamente,
Esto para él era frustrante, a pesar de que utilizó para hacer el dibujo uno de los muchos instrumentos ópticos que tenían a su disposición los pintores, en este caso una cámara lúcida que pueden ver ahí y con la cual el dibujante podía ver simultáneamente el paisaje y el papel y podía hacer una especie de traslación, pero aún así lo que se le salió fue este dibujo. En otras ocasiones utilizó una cámara oscura también para ayudarse, pero esto fue una de las cosas que le animó a encontrar un procedimiento que le permitiera reproducir la naturaleza, reproducir el paisaje sin necesidad de dibujar, sin intervención de los pinceles ni de los lápices. Eso fue lo que se consiguió con el daguerrotipo y con el calotipo. Desde muy pronto se estableció una relación directa entre la fotografía, vamos a hablar de fotografía como término general, y la pintura y el grabado. Algunos de estos primeros daguerrotipos sirvieron para hacer grabados, sirvieron como base. En lugar de utilizar un dibujo, se utilizaba un daguerrotipo como base. Y esto después, cuando se publicaba en una colección, como las excursiones daguerrianas, por ejemplo, se ponía un pie que decía de daguerrotipo. Eso era un marchamo de fidelidad. Las personas que lo miraban tenían la conciencia de que aquello se parecía mucho a la verdad, estaba muy cerca de la verdad. Todavía no se podía utilizar el daguerrotipo para imprimir sobre un papel, eso habrá que esperar unos cuantos años. De momento se utiliza como base para estas publicaciones que se hacen como se hacían en el siglo XIX, en forma de fascículos que se van editando y se van encuadernando y se van coleccionando. En el caso de los calotipos, de las impresiones en papel, todo era más sencillo, porque lo único que había que hacer era colgarlos en la pared, enmarcados, como se colgaba un grabado, un dibujo, un óleo, o bien guardarlos en forma de álbumes. Y así fue como Fox Talbot publicó la primera colección de calotipos en el lápiz de la naturaleza, la que tienen aquí. Incluso, en muchas ocasiones, el tamaño de estas fotografías, de estos calotipos, de las fotografías en papel, era muy parecido al de los grabados, al de las estampas o incluso al de los óleos. Muchas de las fotografías que vamos a ver hoy tienen el tamaño de muchos de los cuadros que había en la exposición de la pintura al aire libre. En este caso concreto, en general me he preocupado de que los tamaños fueran equivalentes, no matemáticamente equivalentes, pero sí equivalentes. En este caso podemos ver una litografía y una fotografía en papel, y la fotografía en papel es mucho más grande que la litografía, a pesar de que era muy difícil y era un proceso muy trabajoso y muy complicado, porque se trabajaba con negativos y positivos del mismo tamaño. Si uno quería tener un positivo de este tamaño, necesitaba un negativo exactamente del mismo tamaño. Por eso hay artistas, fotógrafos que trabajaban con cámaras que se llamaban mamut, por el tamaño que tenían. Ese tamaño que ven ahí es el tamaño de la placa, en este caso ya estamos hablando de vidrio, y exactamente el mismo tendríamos en el positivo. Igual hasta la puso Ana ayer, ¿no? Bueno, gracias a estos nuevos procedimientos de reproducción, la fotografía y la pintura tuvieron unas relaciones cambiantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, unas relaciones casi de amor y odio, según en qué momentos, como veremos después, y la colaboración, lógicamente, fue más estrecha cuando se trataba de figuras, cuando se trataba de retratos o cuando se trataba de figuras más que en el caso del paisaje, pero también existió en el caso del paisaje. En estos primeros años, en los primeros años de la fotografía, los fotógrafos no miran de una manera diferente a como miraban los pintores. Es decir, la aparición de la fotografía no implica necesariamente un cambio en la mirada. Eran muchos siglos de mirar de una determinada manera, la perspectiva del Renacimiento,
Y las primeras fotografías siguen respetando todos esos principios de la perspectiva, de la simetría, de la centralidad, etc. Y la fotografía, lo mismo que el cuadro o lo mismo que el grabado, se sigue entendiendo como una ventana abierta al paisaje o como un escenario en el que hay una serie de bambalinas que nos marcan la dirección y que establecen las relaciones entre unos términos y otros. No podemos olvidar tampoco que muchos de los que se dedicaron a la fotografía habían sido pintores antes, o pintores en ejercicio o pintores frustrados, muchos que no llegaron a ser pintores y se dedicaron a la fotografía. Los pintores hacía siglos que utilizaban instrumentos ópticos, quizá el caso de Vermeer es el más conocido, cámaras oscuras, y como decía antes, incluso los tamaños eran tamaños muy parecidos. Y también en los estudios de fotografía, aunque los fotógrafos no hubieran sido pintores o no hubieran tenido una formación como pintores, era muy habitual que hubiera pintores trabajando, pintores que coloreaban, sobre todo los retratos, o que retocaban, porque el Photoshop es de ahora mismo, pero el retoque fotográfico es tan antiguo como la propia fotografía, ya se retocaban los daguerrotipos. Esta misma manera de mirar fue también paralela a colocarse en los mismos lugares, a que los fotógrafos se colocaran en los mismos lugares en los que se habían colocado tradicionalmente los pintores. Les atrajeron las mismas ciudades y se colocaron en los mismos lugares. Por eso es muy frecuente que nos encontremos fotografías en las cuales vemos a los artistas, a los pintores, a los dibujantes dibujando, o que veamos las cámaras que están utilizando los fotógrafos. Si son dibujantes, normalmente aparecen de espaldas, como en este caso, porque era más sencillo que la foto saliera bien. De frente era más fácil que se moviera y la fotografía saliera movida, como ahora veremos. Se pusieron en los mismos lugares, pero conseguían en los primeros años unas fotografías más aburridas. Las imágenes de los fotógrafos son más aburridas que las imágenes de los pintores. Si vemos esta plaza de San Francisco en Sevilla, un lugar que hemos visto 1000 veces en grabados, porque permitía ver la plaza y permitía ver la Giralda al fondo, veremos que no hay ninguna animación, no hay gente, no hay grupos, hay 3 sombras por aquí a la derecha. Básicamente, estas fotografías primeras son fotografías que están vacías, que no tienen la diversión, el entretenimiento, el pintoresquismo que tienen los grabados o que tienen las pinturas. El grabador perfectamente puede colocar esos frailes con las tejas inmensas, puede colocar grupos de vendedores, de aguadores, de niños, que pueden hacer pensar a los que lo miran en los cuadros de Murillo, estamos en Sevilla. Todo eso lo puede hacer el grabador, el fotógrafo no puede hacer nada de todo eso. El fotógrafo lo único que puede hacer es procurar que no haya nadie, fotografiar a una hora en la que a ser posible no haya nadie, porque si hay alguien lo que le va a salir son fantasmas. Esas figuras borrosas que vemos ahí, el puesto de agua, la gente sentada en los bordes de la fuente, una imagen borrosa, poco clara, poco nítida, con fantasmas, como decía. Los fantasmas pueden ser los burros que se han movido, que estaban ahí parados y se han movido, o pueden ser los coches que se han movido también. Una imagen borrosa. Y esto era algo que en este momento se criticaba mucho. De hecho, Julia Margaret Cameron, que es una de las fotógrafas que todos veneramos ahora mismo, tuvo críticas muy severas porque hacía fotografías borrosas. Utilizaba una óptica que era la que había en la época y se acercaba mucho a los primeros planos y perdía nitidez, y eso hacía que la criticaran. Aunque lo cierto es que a ella le daba igual, porque ella lo que quería era hacer obras de arte y no buenas fotografías, con lo cual no le importaba demasiado. Fotografías más aburridas que las pinturas, y en las cuales, cuando hay figuritas, para lo único que sirven realmente es para marcar la escala. Cuando Jones se va, el señor que veíamos antes utilizando la cámara lúcida, aquí ya utilizando calotipos, cuando se va a retratar el Coliseo, su familia, que aparece ahí, para lo único que nos sirve es para marcarnos la escala, ¿no? La grandiosidad del Coliseo.
algo que estamos acostumbrados a ver en la pintura romántica, en Friedrich y en todos los demás. Mientras que Exberg, cuando pinta el interior del Coliseo, puede colocar diversas figuras en diversas actitudes, puede darnos la sensación de que era un sitio vivo en el que la gente estaba, pasaba, rezaba y vivía. Y fotografías más secas que las pinturas, como puede ser el caso de las cataratas de Jackson, si las comparamos con imágenes pintadas, ¿no?, como las de Bierstadt. Los árboles tienen color, podemos apreciar podemos casi oler, ¿no?, las gotas de agua de la cascada, mientras que la fotografía es mucho más seca. Los fotógrafos se utilizaron o se colocaron, como decía, en los mismos lugares en los que habían estado los pintores. Esto estamos acostumbrados a verlo en Sevilla, y ahora veremos algunos ejemplos, o en Egipto, o en Italia, o en Grecia, pero pasó en todas partes. Mariano Sánchez pintó así el Puente del Diablo de Martorell, un lugar que después fotografiaría Clifford. Él, en el 18, se puede permitir colocar ese grupo de aguadoras, mientras que Clifford lo único que puede hacer es colocar a su mujer, a Jane, debajo del puente para marcar la escala. Una de las primeras fotógrafas importantes, además. Además, Sánchez fue uno de esos pintores que utilizaron la cámara oscura para hacer vistas de puertos y de puentes, etcétera, en esa colección que hizo para el futuro Carlos IV. Estoy hablando de la cámara oscura y no he dicho cómo funciona, supongo que lo saben, simplemente un espacio cerrado herméticamente en el que hay un pequeñito agujero por el que se refleja el paisaje invertido en la pared de enfrente. El pintor lo que tenía que hacer, el dibujante, era seguir los contornos, como hace aquí seguir los contornos del castillo y seguir los contornos de los árboles para conseguir una imagen. Eso es lo que hizo Sánchez en pinturas como esta. Y voy a poner unos cuantos ejemplos de esto que estoy diciendo, de los mismos lugares vistos por los pintores y por los fotógrafos, colocando la máquina, el trípode, exactamente en el mismo lugar en el que lo habían colocado los pintores, para que se vea también esas posibilidades de juego que tienen los pintores y que desde luego no tienen en estos años los fotógrafos, ¿no? La Maestranza es un caso muy claro, era un lugar que les gustaba mucho porque no estaba cerrado el anillo, se podía ver la catedral y la Giralda, pero mientras que Domínguez Becker lo puede llenar de gente, de cuadrillas, etcétera, Tennyson se va a hacer la foto cuando no hay nadie para evitarse problemas. La Torre del Oro, con el embarcadero también con personas frente al otro embarcadero, o el puente de hierro, el puente de Isabel II de Sevilla. Esta posibilidad que tenía la pintura y que no tenía la fotografía fue algo que de lo que los fotógrafos se dieron cuenta enseguida y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros también. Nosotros tenemos un público, y lo tuvieron relativamente pronto, o un público que no tiene dinero para comprar un cuadro, a veces ni siquiera para comprar una litografía, pero sí para comprar una pequeña fotografía, una fotografía en tamaño tarjeta de visita. Y entonces lo que hicieron fue fotografiar los monumentos de las ciudades o de los pueblos y añadir a mano, uno de los pintores que trabajaba en el estudio añadía a mano esas figuritas. La mayor parte de esas figuritas que ven ustedes ahí están añadidas cuidadosísimamente a mano, y tengan en cuenta que el formato de esto es este. Es decir, que tenían muy buenos pintores los fotógrafos trabajando en sus estudios. Este es uno de los franceses que trabajaron en Barcelona, Franck, y después, cuando se volvió a Francia, anunció en la prensa que dejaba sus fotografías a otro estudio, lo cual quiere decir que sabía que se iban a vender o que se estaban vendiendo bien y quería continuar el negocio en el estudio de los Napoleón, que son los que se quedaron con ellos.
Es decir, que en estos primeros años la fotografía tiene todas las de perder frente a la pintura. La pintura tiene más recursos, tiene más posibilidades, es más amena, es más divertida, las imágenes son más pintorescas, resultan más atractivas, hay más cosas que comentar. La fotografía tiene esa especie de sello de verdad en estos años. Por eso en los primeros años los nombres que se le dan, daguerrotipo, espejo de la verdad, calotipo, lápiz de la naturaleza, tienen que ver con esa relación a la verdad, como si el fotógrafo no utilizara más que lo mecánico, como si su mente, como su imaginación, como si su creatividad no tuviera nada que ver en la consecución de la imagen, como si todo fuera una cosa puramente mecánica. Esto, que era una cosa que tenía ventajas, si era más real, era más fiel a la verdad, tenía más interés, llegó un momento en que tenía también, podía tener sus inconvenientes. Y de hecho, a la pintura, durante algunos años, los cuadros de Courbet, por ejemplo, la pintura realista, se dijo que eran malos daguerrotipos. En ese caso, el utilizar el término daguerrotipo era algo despectivo, ¿eh? Así como había periódicos que se llamaban el daguerrotipo, porque se consideraba que lo que hubiera allí solamente sería la verdad, el decir que un cuadro era un mal daguerrotipo era una manera de decir que la imaginación del artista, que el genio, que el arte, en definitiva, no había tenido nada que ver en este asunto. Y la consideración general de la fotografía era la de un ayudante de la pintura. En los años 50, 60, muchos pensaban que la fotografía era una especie de servidora de la pintura, y Reglander, que era pintor y fotógrafo, lo representó así. La joven pintura ofrece un nuevo pincel, la joven fotografía ofrece un nuevo pincel a la pintura, una ayuda que muy pocos rechazaron. Prácticamente ningún pintor rechazó esa ayuda en la segunda mitad del siglo, aunque algunos se encargaron de negarlo allí donde fuera necesario. Fue el caso de Ingres, por ejemplo, y se dedicaron a denostar enormemente la pintura. Entre los primeros que apreciaron la fotografía y que se sirvieron de ella y que colaboraron con los fotógrafos estuvo Delacroix. Delacroix, que en sus escritos habla varias veces de la fotografía y dice: qué lástima que a mí esto me haya pillado tan tarde. Él trabajó con Durie, con un fotógrafo amigo suyo, y lo que hizo fue preparar los modelos. Durie los fotografiaba y luego él los utilizaba para sus cuadros. Es decir, que es una colaboración estrecha entre el fotógrafo y el pintor, no se limitaba a tomar una imagen que ya él hubiera hecho. Y este tipo de fotografías para artistas se hicieron a lo largo de toda la segunda mitad del siglo y muchos fotógrafos se especializaron en ello. Es el caso de Cañellas, que trabajaba en París, fotografías de artistas, unas fotografías que estaban siempre en el filo de la navaja entre la fotografía para artista y la fotografía erótica. De hecho, se vendían como fotografías para artistas, pero muchas veces la finalidad era una finalidad puramente erótica. Esto dio origen a pleitos en los que se condenaba a todos, al fotógrafo, al que las vendía, a la modelo, a la que coloreaba, a todos. Y en algunos casos, algunos editores poco escrupulosos publicaron o tomaron fotografías para artistas, bien es verdad que ambiguas, y las utilizaron para publicar libros. Este fue uno de los primeros pleitos por derechos de autor que hubo en el campo de la fotografía. Eran realmente muy poco escrupulosos, ¿eh? Los fotógrafos tranquilamente refotografiaban las fotografías que habían hecho otros, las vendían como si fueran suyas y se quedaban tan tranquilos. Hubo muchos fotógrafos dedicados a este tipo de fotografías. Marconi, por ejemplo, un italiano que trabajaba en París, hizo fotografías para artistas, igual que Cañellas. Aquí podemos ver un ejemplo en el que hace una fotografía que Rodin necesita, es decir, que Rodin interviene. En otros casos simplemente toma imágenes del pasado, de la historia del arte, y fotografía modelos en esas poses para que las utilicen los artistas. Para los artistas, en algunos casos, era más cómodo tener una fotografía que tener un modelo, y sobre todo era más barato.
Gauguin decía que no podía soportar el mal olor del modelo, pero realmente la mayor parte de las veces era una pura cuestión de dinero. Había también fotógrafos que eran las dos cosas, eran fotógrafos y pintores, y que utilizaban sus propias fotografías, como el caso de Caneva, para después pintar sus óleos. Y aunque la mayoría hacían imágenes, figuras, también había fotógrafos que hacían vistas o que hacían paisajes o que hacían elementos que servían para la pintura de paisaje. El caso de Olivet, que estaba en París y que se anunciaba, como ven, fotografías artísticas, tenía un repertorio de fotografías que los pintores compraban y utilizaban. O el caso de Simelli, que hacía también vistas y tipos. Los famosos Piferari, que hemos visto en todos los pintores del XIX, también se podían comprar en fotografías. Y estas dos en concreto se han encontrado en la colección de un pintor. Esto quiere decir que los pintores, igual que Courbet, coleccionaban, compraban estas fotografías y las guardaban y las utilizaban. En algunos casos para hacer retratos, el propio Courbet, y en otros casos para hacer paisajes, como es el caso del Castillo de Chillón, donde se conoce la fotografía de Braun. A Courbet, además, le interesaba mucho la fotografía, encargó fotografías, y cuando su estudio se destruyó en el momento de la Comuna, una de las cosas que más lamentó fue la pérdida de las fotografías. Igual que Durier trabajaba con Delacroix, Courbet con Ballou de Villeneuve utilizó en muchas ocasiones las fotografías aquí, en el estudio del artista y en muchos otros momentos. Cambio de modelo estético. Es un truco para beber agua. Si escuchamos esta frase, otras ocupaciones me han distraído de mis búsquedas. Hoy que el campo brilla en todo su esplendor, voy a retomar estas investigaciones y me voy a dedicar exclusivamente a copiar vistas del natural. Point de vue d'après nature. Si no sabemos quién dice esto, pues tenderíamos a pensar que es un pintor que va a salir al campo con el caballete. Sin embargo, se trata de Daguerre, que en el año 1827 le escribe a Niepce y le dice lo que va a hacer ese día, los intentos que va a hacer de tomar fotografías de la naturaleza. Y es que muchas veces, cuando miramos las fotografías y las pinturas de la segunda mitad del siglo XIX, no se trata tanto de una influencia de unos en otros, de la pintura en la fotografía, porque la pintura estaba antes. Muchas veces se trata de una confluencia de intereses. Tanto a los pintores como a los fotógrafos les interesan las mismas cosas. Y yo creo que si vemos este cuadro de Martín Rico y vemos esta fotografía de José Spreafico, un malagueño, un italiano establecido en Málaga y uno de los mejores pintores del siglo XIX, podemos ver que hay intereses comunes. Martín Rico pinta la desembocadura del Bidasoa y Spreafico fotografía el puerto de Palos. ¿Qué le interesa a Spreafico? Pues la verdad es que no tanto el motivo real de la fotografía, que es una fotografía para conmemorar el descubrimiento de América, para mandar a la exposición colombina de Filadelfia. Lo que le interesa realmente, y de hecho si no sabemos que esto está hecho para esa exposición, no tendríamos ningún motivo para pensarlo, lo que le interesa realmente es ese primer plano, ese primer término abstracto, en los meandros que forma el agua en la desembocadura del río. Como le interesa también mucho a Martín Rico ese primer término. Las diferencias también son notables. Las dos obras están organizadas a base de una serie de líneas paralelas, de planos paralelos, pero mientras Martín Rico se puede permitir todos los lujos del mundo, llenar por completo la desembocadura del Bidasoa de barcas, poner las velas desplegadas, el pobre Spreafico tiene que poner 4 barquitas, las velas desde luego recogidas, para que el viento no se las mueva y no le salga borrosa la imagen, y prácticamente nadie, 4 o 3 personajes en una de las barcas, mientras que aquí tenemos de todo, gente en las barcas, gente en la orilla, niños jugando, etc. Es decir, una imagen animada frente a una imagen vacía.
Y hay otra diferencia también muy evidente, y es que tanto el cielo como el mar son dos láminas lisas, absolutamente lisas. Mientras que Martín Rico se puede permitir hacer un cielo fantástico, lleno de nubes, y lucir su maravillosa técnica pictórica. La fotografía no podía permitirse ese lujo, La fotografía no podía permitirse captar todavía las nubes, porque tenía que estar tanto tiempo abierto el obturador, tenía que haber tanto rato de exposición para que saliera bien el primer término, para que salieran bien las partes oscuras, que el cielo se quemaba y salía, como lo ven aquí, como una placa lisa. Y ahora después hablaré de esto. Podemos ver otro ejemplo más lejano, lo que hace Bradford cuando pinta estos hielos en su expedición al polo, o cuando los fotografía. De nuevo, la fotografía es muy seca, incluso el humo está hecho por un truco, pero como ven el cielo está perfectamente limpio, mientras que la pintura le permite todas esas luces matizadas y mucho más ricas. Esto era un problema que los pintores lo tenían resuelto desde mucho antes, como también han podido ver en la exposición. Había repertorios de nubes, lo mismo que los fotógrafos van a hacer también repertorios de nubes, y los pintores podían hacer tormentas con todo lujo de detalles. Eso era algo que los fotógrafos no podían hacer. Y de hecho, cuando se consigue presentar en una sola fotografía un cielo con nubes y un mar con olas, lo hace un pintor, Legray, que es pintor y fotógrafo, y lo hace por un truco. Como he dicho antes, no podía permitirse tener el obturador abierto sin que se le quemara el cielo, y lo que hace es tomar por una parte los cielos y por otra parte el mar. Los recorta, positiva, recorta, vuelve a poner junto y vuelve a fotografiar. Es decir, que cuando a mitad de los años 50 se consigue representar las dos cosas, la fotografía lo consigue es a base de un fotomontaje. Estamos acostumbrados después a otro tipo de fotomontajes, pero ya hay fotomontajes en los años 50. O lo consiguen dar esos efectos de nubes y esos efectos nocturnos a base de otro truco, a base de fotografiar de día. Esto no es de noche, esto es de día. La luz que está iluminando no es la luna, es el sol. Se fotografía de día, y a la hora de copiar en el papel se deja que la copia se ennegrezca mucho. Se deja que los edificios se ennegrezcan mucho, y después las nubes se pintan. Es decir, que siguen siendo trucos. Claro de luna en el foro, no había tal claro de luna, pero el efecto es el del claro de luna, y se utiliza en muchas ocasiones y en muchas imágenes. Hablaba antes de Sbriaffico y decía que era uno de los mejores fotógrafos que hay en España en el siglo XIX. Es uno de los mejores fotógrafos industriales. Él fotografió el ferrocarril de Málaga a Córdoba, y sus fotografías son tan de los años 20, son tan de la nueva objetividad, son tan abstractas, que en un libro relativamente reciente se puede encontrar una publicada así: Puente de la falla del túnel de ta. Realmente, este es el detalle, la fotografía es así. Si no, si piensan en la primera, las sombras, el viaducto da las sombras hacia arriba, no hacia abajo. Pero la imagen resulta tan abstracta que fácilmente un editor se puede equivocar y colocarla al revés. La fotografía de Sbriaffico, la fotografía del ferrocarril de Málaga a Córdoba, me da pie para entrar en un tema importante, que es el de la representación de la industria, la representación del progreso en el siglo XIX. El desarrollo de la fotografía con el desarrollo del ferrocarril son paralelos, pero es difícil encontrar ese desarrollo en la pintura.
Si queremos ver realmente qué pasó con el ferrocarril en la segunda mitad del XIX, tenemos que ir a la fotografía, porque la pintura tiene menos, se interesa menos por estos aspectos técnicos que en esos años se consideraban poco artísticos. Tenían que ver con la ingeniería, tenían que ver con la técnica, pero no tenían mucho que ver con el arte. A veces eran los propios ingenieros que construían el ferrocarril los que documentaban esas construcciones, el caso de Atkinson en Santander, el caso de Spriafico en Málaga y Córdoba, mientras que los pintores tienen más interés por la historia, por los puentes antiguos, medievales, romanos, por los puentes que, en este caso, que estoy hablando de puentes, por los que ya había pasado a la historia y no por las novedades. No es que radicalmente la pintura no mire a la industria, no mire al progreso, sí que la mira, pero en pocas ocasiones. Incluso un romántico como Genaro Pérez Villamil hace un cuadro del puente colgante de Fraga, que era un hito técnico en ese momento. Bueno, era tan hito técnico que se cayó, lo reconstruyeron y se volvió a caer otra vez. Pero realmente es una de las pocas, por no decir la única imagen que tenemos de este puente colgante. Es verdad, es un puente colgante, la ingeniería, pero es importante ver cómo Villamil se las ingenia para que el puente quede dentro de un paisaje grandioso. El puente realmente tiene unas dimensiones espectaculares y en el fondo sigue dando de Fraga una imagen romántica con todas estas figurillas también en el primer plano. Hay que esperar a los realistas, hay que esperar a Aes, hay que ir en otras direcciones para ver ese interés que, ya digo, que en la fotografía estuvo siempre, por las estaciones, por ejemplo. Con las estaciones tenemos que llegar a los impresionistas para tener representaciones de estas estaciones, y en el caso de España, cuando las hay, el interés es un interés más bien anecdótico. Por un lado, es un poco triste, la estación es de madera, no es de hierro, como las de los franceses, y por otra parte, lo importante en realidad es la gente que va por ahí, el señor al que han detenido, el aguador, el policía, etcétera. Es verdad que hay trenes que se pintan trenes en la exposición de Pissarro. Bueno, la exposición no, Pissarro pintó alguno de estos trenes, pero me gustaría ver uno mexicano, un ejemplo, que es este de la Cañada de Metlac. Es un ferrocarril para el que hubo que hacer un trazado muy complicado. Fue una obra de ingeniería muy importante, tenía que salvar desniveles muy grandes y Velasco lo pinta en el año 81, tal como lo ven aquí, ¿no? El ferrocarril, el tren, está en marcha, pero realmente no rompe la armonía del paisaje. Ni siquiera el humo rebasa la línea de los árboles están más altos. El humo es oscuro, pero no llega a ser negro. Las formas del humo se confunden con las formas de la vegetación, con los árboles. Incluso hay momentos en los que no vemos dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra. Y el tren tampoco es muy invasivo en el paisaje, porque realmente es un tren de mercancías y solo hay unos vagones detrás que tampoco alteran mucho el tono general de la imagen. Y, por otra parte, el desnivel y la obra de ingeniería se queda bastante cubierta con esas plantas exóticas que coloca en primer término. Este es el tipo de imagen que los industriales del ferrocarril o los industriales navieros les gustaba comprar este tipo de cuadros. Es decir, por un lado sus empresas trazaban el ferrocarril, rompían la montaña y lo que hiciera falta, pero por otro compraban los cuadros que representaban ese mundo idílico y perfecto del que supongo que Ana Moreno también habló ayer. Si miramos una fotografía, veremos que, en fin, la cosa no es tan amable, ¿no? La rotura del paisaje, visto con nuestros ojos del siglo XXI, es bastante tremenda, y en el primer término no hay esas bonitas plantas exóticas, sino que hay, en fin, un descampado importante. Podríamos ver otros ejemplos, los faros,
en los que muchas veces, y esto lo pongo para que se vea cómo muchas veces la pintura lo que hace es copiar directamente la fotografía, inspirarse directamente en la fotografía. Aunque hay veces en las que la fotografía funciona como una pintura. Esta es una fotografía que hizo un fotógrafo de Zaragoza, para ver cómo funcionaría el monumento que le habían encargado para el Cano. Lo que hizo Júdez fue colocar el boceto, esto es un pequeño boceto, colocarlo en su estudio, en la barandilla de la azotea, donde trabajaba, donde tenía su estudio, con la ciudad al fondo. Y lo que hizo fue borrar, ya después, positivo, con lápiz, con tinta, borrar la barandilla, de tal manera que perdemos todas las referencias espaciales y de tamaño. No sabemos si esto es un boceto pequeño o si esto es la estatua colocada en un lugar alto de la ciudad. Es decir, que puede comprobar cómo funcionaría el monumento en la ciudad. Y me interesa Júdez porque coincidió con Carlos de Aes en el monasterio de Piedra, en alguna ocasión, en el año 66 en concreto, y con otros pintores que pasaron por allí. El monasterio de Piedra en estos años era un lugar privado, de propiedad privada, y muchos artistas pasaron por allí y algunos fotógrafos también. Hay una especie de comunidad ahí que alguien ya ha sugerido que podríamos hablar quizá de una especie de escuela de Barbizon, a un nivel mucho más pequeño, en el monasterio de Piedra. También es interesante comparar qué les interesa a unos y qué les interesa a otros. Las fotografías que hace Júdez se proponen sobre todo atraer visitantes, porque él estaba haciendo propaganda, estaba vendiendo álbumes con vistas estereoscópicas para ver en 3 dimensiones o sencillas, para atraer visitantes al monasterio de Piedra. Mientras que a Carlos Aes realmente lo que le interesa es encontrar motivos sencillos para pintar. Es decir, que no siempre van las cosas en la misma dirección. De la escuela de Barbizon, que es muy conocida, voy a poner algunos ejemplos de esa comunidad de artistas, de fotógrafos y de pintores, trabajando juntos, trabajando al mismo tiempo, en un lugar que ya era visitado desde años atrás, trabajando juntos y con intereses parecidos, retratando, y digo retratar porque en muchos casos eran árboles concretos los que se retrataban, árboles que tenían nombre, casi nombre y apellido, como lo que hace Cuvelier con el roble Bodmer. Y también en este ámbito, en el ámbito de Barbizon, en ese interés por retratar la naturaleza tal cual, hay un procedimiento que está a medio camino entre la fotografía y la pintura, que surge en ese ámbito y que les funciona muy bien a los artistas. Es lo que se llama el cliché vert, y lo que hacen es utilizar una placa de vidrio de las que usaban los fotógrafos por estos años como negativo al colodión, que es lo que utilizaban a partir de los años 50, utilizarla como base para grabar. Rascan, arañan en el colodión y lo utilizan como una matriz de grabado. Lo hizo Corot, lo hizo Cuvelier, lo hicieron muchos en este círculo, y después en las vanguardias a principios de los años 20 se recuperó también este procedimiento. Es un procedimiento a medio camino entre los principios de la fotografía y los principios del grabado. En este ámbito, en el ámbito de Barbizon, en el ámbito de la pintura, vamos a decir, del paisaje realista, también hay muchas coincidencias entre los pintores y los fotógrafos por ese interés por los lugares que no tienen realmente interés, que no tienen aparentemente interés. Legray, que es ese fotógrafo y pintor que hemos visto antes, que hacía las nubes y el mar, fotografía lo que se ve desde su estudio de la misma manera que venían haciendo años atrás ya los pintores.
estableciendo además una relación, yo creo que hay una relación de parecido entre la limpieza, la ingenuidad en un sentido positivo, no en un sentido negativo, la sencillez. La sencillez, que es una palabra positiva, no simpleza, que es una palabra negativa. La sencillez que hay en estas primeras vistas urbanas y las fotografías que se hacen en torno a los años 50 y en los años 60. Cuando algo está empezando, comparte un punto de autenticidad, de originalidad y de interés que yo creo que es muy claro en todos estos ejemplos. La fotografía jugó un papel también en la pintura por su atención al detalle. Es decir, que si en los primeros años la fotografía lo que hacía era mirar a la pintura y tratar de ser como la pintura, tratar de reproducir los esquemas que había tenido la pintura, en torno a los años 70 y a partir de aquí, hay elementos de la fotografía que la pintura tiene en cuenta. Por ejemplo, los elementos de fidelidad, de detalle, de precisión. Si no, nos explicarían vistas urbanas como las que hace Battistucci en Barcelona, llenas completamente de detalle. Podríamos hacer lo mismo que hacemos con una fotografía, coger una lupa e ir mirando parte por parte. O el aire que toman las pinturas en Sevilla muy pronto, después de esas primeras imágenes románticas que hemos visto al principio. Aquí la reproducción de la catedral, de las casas de enfrente, de la custodia de Arfe, o incluso los retratos de las personas que salen de la iglesia, de los Montpensier o de la burguesía que está aquí presente, del paso de Semana Santa, etc. Esa precisión, ese detalle, tiene que ver con el conocimiento de la fotografía. Las personas que compraban estos cuadros estaban acostumbrados a tener en su casa, por un lado, visores de vistas estereoscópicas que se veían en 3 dimensiones, donde podían ver vistas de la catedral o vistas de un paso de Semana Santa o de la custodia, cómo estaban acostumbrados a tener álbumes de fotografías que hojeaban, en los cuales había también vistas de la ciudad. Es decir, que eso los pintores lo tienen en cuenta. Otros aspectos en los que la fotografía influye en la pintura o la pintura mira a la fotografía tienen que ver con puntos de vista diferentes en los que se coloca el pintor o fragmentos que toma en su cuadro. Una pequeña cabaña en el caso de Monet y un espacio muy grande para la playa, una esquina de una terraza en el caso de Haes y el mar, encuadres que estamos acostumbrados a ver en la fotografía, pero que no eran tan habituales en la pintura. Vistas desde un piso alto. Veíamos al principio Daguerre desde su estudio en un piso alto, desde su ventana, y Pissarro sabemos que acabó pintando desde un segundo piso en un hotel también, ¿no? Es decir, la misma mirada desde arriba hacia la calle. O lo contrario, vistas de abajo arriba, el de Soto-Insú que decían los tratados, y que coinciden también con fotografías sobre todo de excursionistas, que era un tipo de imagen muy frecuente. O fragmentos. Difícilmente antes de la fotografía podíamos esperar que la Torre Eiffel apareciera de esta manera, ¿no? Cortada. Realmente aquí se alude a la exposición de París de manera indirecta, porque solo vemos un fragmento de la torre, o solo vemos un fragmento del monumento. Lo que interesa, aparentemente, es el café en el primer término, la mesa con... en fin, estamos muy cerca de Degas, ¿no? Es este camino, y París y la base de la columna es solamente un pequeño fragmento. ¿Me puedo pasar 5 o 10 minutos? Gracias.
En otros casos es una manera de mirar, una manera de utilizar la perspectiva, esa perspectiva de frente que hablaba Paul Claudel y que Guillermo Solana recoge en su artículo, hablando de las vistas de perfil y de las vistas de frente. Esta perspectiva tan acelerada que hace la fotografía en la vista del muelle de Cádiz es la misma que utiliza Guiar con el faro de Portugalete, una perspectiva muy, muy acelerada, mucho más que lo que estábamos acostumbrados a ver en la pintura. Y el tercer punto, el tercer paso, que yo creo que tienen esas relaciones entre la fotografía y la pintura en el siglo XIX, es el que se da en los años ya de finales de siglo, es el que se da en los años de lo que en fotografía se conoce como pictorialismo o fotografía artística. No es casual ninguno de los dos nombres. Pictorialismo viene de pictorial en inglés y en inglés picture sirve igual para una fotografía que para una pintura. Y fotografía artística, no hay que explicar nada. Los fotógrafos en estos años, de finales del siglo XIX, un buen número de fotógrafos quieren que se les considere artistas, como le pasaba a Julia Margaret Cameron en los años 60. Ellos quieren que se les considere artistas. ¿Por qué? Porque en esos años ya la fotografía está al alcance, no vamos a decir de cualquiera, pero sí que hay máquinas baratas, manejables. Uno se puede ir de viaje incluso en barco con una máquina que lleva en la mano y puede hacer fotografías de cualquier aspecto de la vida diaria o de cualquier lugar y lo manda al laboratorio, se lo revelan y le dan las fotos ya impresas. Muchos fotógrafos, sobre todo aficionados, se rebelan contra esa banalización de la fotografía y quieren hacer obras únicas, quieren hacer obras que sean obras de arte, que no se consideren tanto fotografías como obras de arte. Para eso recurren a múltiples procedimientos. Uno de los procedimientos al que recurren, uno de los caminos que siguen es un camino temático. Yo no voy a entrar aquí en el camino temático porque tiene que ver más con las figuras que con el paisaje, pero de lo que se trata es de fotografiar temas que pinta la pintura, temas alegóricos, por ejemplo, temas de la historia, temas de la literatura, temas de la religión. Uno de los caminos es ese. El otro camino para acercarse a la pintura es intentar que formalmente, plásticamente, visualmente, las imágenes se parezcan. Por eso, una de las cosas que les interesa es reproducir, presentar en las fotografías los efectos de lluvia, ¿no? Los reflejos de la lluvia en las calles, algo que a los pintores les había interesado siempre y especialmente les interesó en la etapa impresionista. Por eso los fotógrafos, en el caso de Davison, hacen fotografías que por un lado recogen ese aspecto mojado del suelo, los reflejos, y por otro lado le dan un aire de desdibujado a los edificios, ese aire de desdibujado que tienen los edificios impresionistas, ¿no? O la naturaleza, me da igual, o los paisajes. Imitan claramente los temas. Monet pinta la urraca y es un espacio nevado en el que hay unas cuantas plantas. Pues Emerson, cuando hace las plantas del pantano, hace algo parecido, un espacio vacío y unas cuantas plantas simplemente destacándose. El paisaje impresionista es un paisaje borroso, poco nítido, donde los árboles que se mueven, y ahí tenemos una influencia de la fotografía también, desdibujan el fondo. Bueno, pues la fotografía intenta hacer algo parecido. Al mismo tiempo, algunos de estos fotógrafos que estamos viendo utilizan procedimientos muy manuales. No estoy hablando de ello, pero en algún caso veremos que pone bromóleo transportado. Es decir, hacen un negativo, pero después lo manipulan mucho, utilizan gomas, utilizan geles, utilizan carbones y acaban haciendo una imagen que es casi una pintura. Incluso muchas veces destruyen el negativo para que sea una imagen única. Es decir, pervierten completamente el principio de la fotografía, que es un negativo y X positivos. Lo que quieren es hacer de la fotografía una obra única, como hacían los pintores su obra única, ya ni siquiera los grabadores, ¿no? que son varias.
Lo mismo pasaría con los trenes, los humos, los vapores, etc. En este caso, bromóleo. Y incluso llegan a acercarse mucho más gracias a un procedimiento que ponen en marcha los hermanos Lumière, los inventores del cine. Inventan también un procedimiento, justo en esta época, en la primera década del siglo XX, que son los autocromos. Son unas imágenes hechas en placa de cristal que se ven por transparencia y que es el primer procedimiento en color que funciona bien. No es un procedimiento impreso en papel, es un procedimiento en vidrio, pero es el primer buen procedimiento en color. Y se consigue, como cosa curiosa, a base de diminutas féculas de patata pintadas de 3 colores y después hechas un sándwich entre 2 vidrios y después sensibilizadas. Pero realmente con estos autocromos consiguen acercarse mucho a la pintura impresionista y consiguen hacer cosas tan estupendas como esta. Es un procedimiento que duró poco y que solo utilizaron casi algunos aficionados con mucho dinero, porque era un procedimiento muy caro. Pero se utilizó para paisajes y se utilizó también para figuras. No solamente miran a los impresionistas, miran también a los postimpresionistas, esas tomas desde arriba, esos espacios, esos primeros términos vacíos, esos juegos de sombras, y realmente por este camino acaban dejando de necesitar ese apoyo o esa mirada hacia la fotografía. Si cogemos esa imagen de Caillebotte que está vista de arriba abajo, seguramente, bueno, seguro porque su casa estaba en un piso alto y también porque había visto fotografías, y en el libro de Aaron Sharf se pueden ver ejemplos, podemos ver cómo también los fotógrafos, ya en la vanguardia, van a utilizar esta misma manera de ver, que es una manera también de ver cinematográfica, los picados y los contrapicados, para ir en un camino que es el camino de la abstracción. Coburn le llama el pulpo ya a este parque que fotografía en Nueva York, porque los caminos sobre la nieve se ven como los tentáculos de un pulpo. Muy poco después, Mulholland Nagy ya directamente no le llama nada, hace una fotografía desde lo alto de la torre de la radio y lo que le interesa son las formas abstractas que aparecen. El hecho de estar hecha desde arriba aplana completamente la imagen, perdemos las referencias espaciales y lo que nos queda es una imagen abstracta. Es decir, que después de medio siglo en el que primero la fotografía mira a la pintura, después la pintura mira a la fotografía y en los años del pictorialismo la fotografía vuelve a mirar a la pintura para tratar de ser como ella, acaban confluyendo tanto la una como la otra en las vanguardias y en ese momento deja de haber ya una competición. La fotografía ya ha adquirido un estatus semejante a la pintura sería mucho decir, pero la fotografía ya ha adquirido un estatus de arte, de obra importante, y ya puede seguir un camino independiente del camino de la pintura. Pero para eso ha tenido que recorrer este medio siglo, más de medio siglo, y esas 3 fases en las que yo creo que se puede resumir, su trayectoria. Gracias por la paciencia.